se cumplió un año de ese terrible domingo 3 de marzo de 2024, que también la ciudad se despertaba cubierta con agua y muchísimas personas, muchos barrios en que no les dio tiempo a nada y en donde también tuvieron que salir muchos vecinos de la ciudad de Corrientes nadando. Por suerte nosotros no tuvimos víctimas, no hubieron muertos, como sí en Bahía Blanca, que hasta ahora llevan contabilizado 16 muertos. Y hace instantes hacía mención a también lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, y me voy a corregir, dije que fue en el año 2015, en realidad fue el 2 de abril del año 2013, ya se van a cumplir 12 años, y en La Plata se produjeron 89 muertes. Entonces el objetivo es dar un tratamiento de ver qué enseñanza nos deja, qué enseñanzas nos dejan estos tipos de desastres. Corrientes ha sufrido muchas inundaciones y hablar de este fenómeno, ¿cómo lo llamamos? Fenómeno meteorológico. ¿Se puede prevenir? Estas alertas que se dan desde organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, ¿esto se puede prevenir? ¿Nos podemos preparar? Porque que lluevan más de 400 milímetros en una cuestión de horas, o nosotros aquí en Corrientes ese domingo 3 de marzo de 4 de la madrugada a 5, 200 milímetros aproximadamente, y al mediodía 300 milímetros, es muchísimo. Entonces lo convocamos, como hace un año atrás, después de lo que nos ocurrió con ese diluvio aquí en Corrientes, nuevamente lo convocamos y nos está acompañando aquí en estudio, y le agradecemos a JJ, como yo le llamo, Juan José Neif, doctor en biología, magíster en biología acuática continental, su especialidad es la ecología de áreas inundables, investigador del CONICET, 30 años dirigió el CECOAL, el Centro de Ecología Aplicada, que depende del CONICET, ¿no? Y que tiene su sede aquí en la ciudad de Corrientes. JJ, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un poquito más y dice, estamos con este viejo. ¿Cómo le va, Liliana? Un gusto. Un gusto tenerlo aquí nuevamente. Lástima que nos acompañe. Siempre por estas situaciones tan comprometidas socialmente, ¿no es cierto? Y con tan pocas buenas perspectivas hacia adelante, porque lo que usted planteaba recién es cómo hacemos para sacar enseñanzas de esto, podemos prevenir, esto se pudo evitar, no pudo haber un pronóstico meteorológico que nos diga la magnitud de un fenómeno tan extraordinario como este. Y realmente la respuesta es no a todas estas cosas, por varios motivos. Primero porque estos son fenómenos de una magnitud que superan cualquier capacidad de prevención de lo que es la evacuación, lo que es el transporte del agua, lo que son los sistemas de escurrimiento. Nosotros también tuvimos otro fenómeno parecido, que fue, recuerdo que antes del periodo de elecciones en Corrientes, de elecciones municipales, 2017 creo que fue. 2017 creo que fue, ¿no? Y bueno, en ese momento decíamos, claro, no se hicieron las obras, faltó... Llovió durante 2 meses aproximadamente. Es claro, entonces cuando uno ve la magnitud de estos fenómenos, que en poquitas horas instalan 50 centímetros o 1 metro de agua dentro de la ciudad, arrastran los coches, las cocheras con los autos flotando. Entonces, realmente nos damos cuenta de que hay una sola realidad, y es que no estamos adaptados, las sociedades no están adaptadas a la fluctuación del clima, a las fluctuaciones extraordinarias del clima. O sea, nosotros estamos en un clima subtropical, es un clima
de mucha amplitud, tanto de lluvias como térmicas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 15 grados de diferencia o 12 grados de diferencia durante el día, entre la mañana y la noche. Tenemos 2 grados o 3 grados bajo cero en invierno y tenemos 42 grados en verano, ¿no es cierto? Es un clima de por sí con gran amplitud, pero además con una gran variabilidad. Y eso se da también un poco más al sur. Lo que vimos en Bahía Blanca, lo que vemos ahora en Bahía Blanca no es tan común en esa zona. O sea, las lluvias que han ocurrido en ese día están por encima de la media histórica, de la máxima histórica que se ha producido, que se conoce en 100 años, ¿no es cierto? Entonces, uno entra a decir, bueno, pero ¿y será que el clima se enloqueció? ¿Será que la deforestación? ¿Será que la construcción de edificios? Tantas cosas que uno escucha después en los medios, sobre todo en los medios de Buenos Aires, que están interesados a veces en magnificar estos fenómenos. Y alegan causas que a veces son risueñas y otras veces son peligrosas porque desvían la atención de la gente hacia situaciones que no son reales, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una sola realidad. Este es un fenómeno que ocurre, como usted lo mencionó, que ocurrió en Corrientes, que ocurrió ahora en Bahía Blanca, que ocurrió en Valencia, en España, ¿no es cierto? Y justamente... Puerto Alegre. Puerto Alegre, Brasil. En Porto Alegre también son fenómenos climáticos que tienen que ver con distintas causas. En este caso es un encuentro de masas de aire frío y masas de aire caliente, muy cargadas de humedad, que produjeron esa lluvia extraordinaria. En el caso de lo que ocurrió en Porto Alegre, en Brasil, se debió a un frente ciclónico originado en el Atlántico ecuatorial, que bajó por la costa de Brasil, la costa del nordeste de Brasil, y en la zona de Santa Catarina hizo ese desastre de inundación y de muerte de gente y demás. Lo que pasó acá en Corrientes tiene que ver también con un frente con un encuentro de frentes fríos y cálidos, con alto contenido de humedad, con una magnitud de lluvias equivalente a lo que llueve en 2 meses, llovió en 3 horas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso no se puede manejar, lamentablemente. En otro sentido que hablábamos de las cocheras que están en espacios por debajo del nivel. Hablamos de las calles que muchas veces no están adecuadas para retener a los autos y se los lleva la corriente hacia un lado o hacia el otro como si fueran barquitos. Y así una cantidad de procesos a los cuales uno no tiene respuesta porque estos procesos ocurren con muy baja frecuencia. Entonces no dejan una enseñanza en la sociedad. Por otra parte, respondiendo al prólogo de su conversación, ¿qué es lo que debiéramos aprender? ¿O qué enseñanza podríamos tomar en cuenta en esto? Y entonces ahí es donde uno piensa, ¿qué debería yo tener para superar una catástrofe? Bueno, muy simple, nos damos cuenta que en Bahía Blanca los servicios sanitarios están colapsados, que las farmacias están cerradas directamente, que los bancos no están funcionando porque se llenaron de agua. Es que todos fueron tapados por el agua. Entonces, claro, las comisarías también, los automóviles policiales quedaron flotando como los autos de cualquier vecino, las farmacias se inundaron como
todas las viviendas afectadas por el agua, los hospitales también. Veíamos esa imagen del Hospital Pena, ¿no? De esas enfermeras que sacaban a esos bebés en incubadoras. Sí, todo el sistema se vio doloroso afectado. realmente, sí. Entonces, la primera enseñanza es: ¿vivo en un lugar seguro? ¿Vivo en un lugar inundable? ¿Qué otro suceso me puede ocurrir? Bueno, también un terremoto, una cosa de este tipo, que son desastres también de baja predictibilidad. Pero sí tengo que aprender a que si yo tengo medicamentos indicados que deben ser suministrados todos los días, debiera tener en mi casa una cantidad de esos medicamentos para mí, para mi familia, de las cosas que son necesarias sí o sí. Debiera tener, lo que voy a decir a mucha gente posiblemente no le caiga del todo bien, pero debiera tener un poco de dinero para poderme mover, para contratar algún servicio de emergencia o alguna cosa, y debiera también tener algún tipo de movilidad adicional que no sea el auto, alguna movilidad que pueda usar además de caminar, como podría ser, no sé, una bicicleta, alguna cosa que me permita movilizarme un trecho para ir, no sé, hasta un colegio o hasta ir a un centro de evacuación. Un centro de evacuación. Algo parecido nos decía al comienzo del programa, que la consultamos a la médica infectóloga María del Carmen Banger, ¿no? Que así como en las ciudades que son afectadas, las zonas cordilleranas, por ejemplo, con terremotos, que se les aconseja siempre tener un bolsito, una mochila, algo con lo mínimo indispensable. Claro. Y ella también nos hablaba de los medicamentos, dinero en efectivo, una botella de agua, una muda de ropa. Eso también tenemos que entrar a pensar de tener en algún lugar eso ahí preparado por las dudas que tengamos que salir corriendo, porque el agua cuando avanza en pocos minutos no da tiempo a nada. Claro, y sobre todo las personas que tienen niños o que tienen adultos mayores o personas con algún grado de dificultad, saber de que la normalidad se viene abajo y que vamos a tener que estar sin comer posiblemente a lo mejor mediodía, un día, si nos queda la vivienda bloqueada o lo que sea. Entonces, de alguna manera las personas que han estado en la guerra saben que ellos los europeos tenían un sótano en la casa o tenían un cuarto en el cual estoqueaban, guardaban alimentos no perecederos o lo que sea. Y si nosotros estamos enviando alimentos no perecederos, lo cual es una hermosa actitud en un momento como el que estamos viviendo, pero ¿y por qué no tenemos en nuestras casas una cantidad de cosas que realmente puedan ser utilizadas ante una emergencia? Nosotros decimos, no, esto nunca va a pasar, pero resulta que estamos viendo de que ocurre con bastante frecuencia en distintas partes, en formas completamente aleatorias, sin que tengamos una señal, porque se puede, cuando dan, perdón por la interrupción, Neif, cuando un organismo como acá, no oficial, como es el Servicio Meteorológico Nacional, que ahí abro un paréntesis, también ha sido desfinanciado, y con esta política de ajuste del Estado, del Gobierno Nacional, que creo que nuevamente este tipo de desastres nos impacta más. No, pero nos demuestra la importancia que tiene un Estado presente, ¿no? Lo necesario que son los recursos y tener un Estado presente, un Estado municipal, un Estado provincial y un Estado nacional. Cierro paréntesis. Si un organismo como el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta, que generalmente este tipo de alertas se dan sobre allí, digamos, ¿no? Sobre la hora, con no tanto tiempo de anticipación. Suponiendo el caso que emita el alerta, nos avise
que se viene un fenómeno de estas características. Estamos avisados, pero ¿se puede determinar la cantidad de agua que va a llover, por ejemplo, y en la cantidad de tiempo? ¿Eso es algo que podemos saber? Porque tenemos, con toda esta era de la tecnología avanzada, satélites y etcétera, etcétera, ¿eso se puede saber? Es muy difícil porque varía mucho de un punto al otro, ¿no es cierto? Es posible que que adquiera una característica muy grande en una localidad, y esto lo estamos viendo en el Gran Buenos Aires, en Bahía Blanca ocurrió, y en Capital Federal prácticamente el efecto fue mucho menor. Es más, nosotros vemos acá en Corrientes que llueve en Capital, en Corrientes, llueve, tenemos una lluvia de 10, 20 milímetros, y en Paso de la Patria, donde vivo, no llueve, o al revés. O en Resistencia, por ejemplo. O en Resistencia, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil el pronóstico a nivel de ciudades, ¿no es cierto? Sí se sabe que avanza un frente frío, y si yo tengo un frente cálido en la zona de Posadas o en Corrientes, sé de que en algún momento eso se va a proyectar y va a traer lluvias importantes. Ahora, la magnitud no la puedo determinar, y tampoco puedo determinar cuál va a ser el encuentro de esos dos frentes, porque depende de la potencia que tenga tanto el frente frío como el frente cálido, hasta que se encuentran y se producen las lluvias, o muchas veces con granizo y otros problemas, ¿no es cierto? Suelen venir con viento, con formando tormentas, y eso no se puede prever. Fíjese que otra cosa interesante, en este momento nos dicen los sistemas internacionales de pronóstico, como la NOAA, el servicio de el clima y de el mar en Estados Unidos, y la Universidad de Columbia, nos dicen que estamos en una situación de la niña, ¿no es cierto? Una niña débil. Una niña, ¿qué significa? Significa que tendríamos lluvias mucho menores o menores de lo normal. Y sin embargo, tenemos este fenómeno que ocurre en Bahía Blanca, donde uno dice, parece que no tuviera nada que ver con un fenómeno de escala continental. Y es así, ¿no es cierto? Una cosa son los fenómenos de escala continental, que tienen una posibilidad de predicción o de previsión, y otra cosa son los fenómenos que ocurren regionalmente, como estos, ¿no? ¿Afecta a esos centros, digamos, urbanos o conglomerados que están, porque en Valencia hubo el desborde también, ¿no? Sí. De un arroyo, sí, o de un río, no recuerdo si era río o arroyo, perdón. Aquí nuevamente se produjo, digo, el caso de Bahía Blanca también, que se desbordó un canal. La presión del agua rompió los paredones de contención, y esto hizo que entrara el agua con una bravura, y el agua busca, claro, dónde seguir corriendo, digamos, y todo lo que se pone en su camino lo lleva puesto. Las consecuencias de semejante cantidad de agua que cae en poco tiempo, y teniendo cursos de agua, digo, estar próximos a cursos de agua, o estar próximos al mar, por ejemplo, porque también explicaban que al subir la marea evitaba que el agua tuviera un lugar donde evacuar. Claro. Esto complica aún mucho más la situación, claro, agrava en ese sentido, y también puede ser un factor determinante que en el choque de estos dos frentes, ¿no? Cálido y frío, estar próximos al mar, a un río, a un curso de agua, produce que las precipitaciones sean de manera más agresiva, más violenta, o es una barbaridad, una pavada lo que estoy diciendo. No es una pavada, pero no es realmente no el hecho de que exista un curso de agua o un lago, algo. Paraná, por ejemplo. Claro, el Paraná
no complica la situación, no hace variar la situación. Lo que sí ocurre es que cuando nosotros tenemos una situación de ambientes planos, o también puede pasar en ambientes con pendientes. Cuando digo ambientes planos estoy pensando en corriente, cuando digo ambientes con pendientes estoy pensando en misiones. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que el tiempo de permanencia del agua sea distinto en cada parte de la geografía, y que el tiempo de concentración del agua también sea distinto en función de las pendientes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una marea, que tengo una marea alta, me va a determinar que el tiempo de permanencia del agua, aguas arriba de la zona de la desembocadura en el mar, sea mayor, que dure más tiempo el agua en una zona. Si yo tengo un arroyo y ese arroyo es un arroyo de pendiente, voy a tener el efecto de la lluvia local por un lado, y después el desagüe del arroyo durante un día o dos, que me va a traer mucho más agua. Y si yo tengo una situación como la de Corrientes, que es una planicie, primero se va a inundar, se va a anegar toda la planicie con la lluvia, y después se va a inundar por los desbordes de los arroyos, porque los arroyos no están encajonados, el cauce que tienen es muy angosto y muy poco profundo. Entonces, cuando se llenan, desbordan, y voy a tener un efecto combinado de lo que es el anegamiento por lluvia y lo que es la inundación debida a los arroyos. Puede darse otra situación, por ejemplo, en Buenos Aires lo escuchamos con frecuencia, los efectos de la sudestada, ¿no es cierto? El viento del sudeste empieza a soplar en forma sostenida y para el escurrimiento del Río de la Plata y desborda sobre las costas del Río de la Plata, y hay inundaciones y demás. Entonces, esos fenómenos no son fáciles de manejar mediante obras hídricas, ¿no es cierto? Es decir, se pueden de alguna manera modular, tratar de mitigar, se puede tratar de lograr un poco más de escurrimiento, pero una cantidad de lluvia de 200 milímetros o 300 milímetros en pocas horas no se puede evacuar con nada, el agua va a agarrar por cualquier parte. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Porque ahora todos somos ingenieros en recursos hídricos, sí, ¿no? Biólogos, sacamos títulos de todo. Por eso la pregunta puntualmente es si son fenómenos meteorológicos o climáticos. Puntualmente le pregunto si se pueden prevenir. No se pueden prevenir. No se pueden prevenir. Se puede ¿Pero son fenómenos climáticos o meteorológicos? Meteorológicos. Se pueden ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro, meteorológico y climático? El clima es el comportamiento de las variables como temperatura, lluvia, viento, humedad en una serie de tiempo. Es una configuración que determina, ¿no es cierto?, que en Corrientes tenga tal temperatura anual que es predecible o más o menos predecible en máximas o en mínimas, y el tiempo, que es la variable meteorológica, el tiempo es la situación climática de ahora. Ajá. ¿No es cierto? Es decir, la configuración actual de las variables climáticas como temperatura, lluvia, humedad y demás. Como el choque de dos frentes, cálido y frío. Claro, entonces eso se puede dar una tendencia, se puede dar las alertas que da el Servicio Meteorológico Nacional, que está bien que lo hagan, pero lamentablemente no hay posibilidad de hacerlas muy específicas porque no se pueden manejar
O sea, no sabemos la cantidad de agua que puede caer. La cantidad de agua que puede caer y cuánto puede durar un fenómeno. Fíjese que pasa también con los fenómenos de largo término, con las secas, por ejemplo. Ahora estamos pasando en Corrientes un periodo de seca, ¿no es cierto? Otra vez los incendios. Claro, otra vez los incendios. Y yo digo, ¿no será la continuación de la seca que tuvimos? Porque tuvimos el 2024, que fue un año con precipitaciones normales, ¿no es cierto?, hasta aproximadamente el final de la primavera. Y después empezó a ser seco, y de ahí en más es un periodo muy seco. Entonces, no es en todo Corrientes, algunas zonas sufren más que otras, ¿no es cierto? El norte sufre menos que la zona de Montecasero, Curuzú y demás. Bueno, entonces es muy difícil hacer previsiones de largo término o hacer previsiones siquiera para mañana. Uno ve el celular porque tiene que viajar y tiene que aprontar la maleta, ¿no es cierto? Y preparó ropa muy livianita y se encontró con que ayer había 15 grados en vez de tener 25 o 28 grados de mínima. Como andábamos teniendo en la mañana. Como andábamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, y uno dice, ¿pero y qué pasó? Y no, es la variabilidad natural y normal del clima. Entonces, nosotros, los seres humanos, esta es otra cosa que hay que entenderla, los seres humanos somos poco elásticos, somos poco resilientes, tenemos poca capacidad de juego de cintura, por decir así, respecto de las variables ambientales. Los animales, los vemos a nuestro gato y a nuestro perro, los vemos con la misma ropa todo el año, sea invierno o verano, ¿no es cierto? Vienen las inundaciones y cubren los bañados y cubren los bosques de galería de los arroyos, y sin embargo las plantas no se mueren. En el año 82-83, en esa gran inundación que hubo, los árboles estuvieron 1000 días, los alisos y los sauces estuvieron 1000 días con el suelo cubierto y no murieron. Entonces, y a nosotros nos toca una lluvia de 300 milímetros un día o en pocas horas, y nos hace un desastre extraordinario, porque no tenemos por un lado, no tenemos incorporado en nuestra genética y en nuestro comportamiento, no tenemos incorporado esa respuesta que debiéramos tener a los eventos extraordinarios. Lo escucho y pienso, por ejemplo, y volviendo al caso específico de Bahía Blanca, tener barrios allí muy próximos al Canal Maldonado. ¿Eso Claro. es un error? Por supuesto. O sea, hay algo que es el ordenamiento urbano, ¿no es cierto? Y lo que es... Planificación territorial sería. Claro, entonces, muchas veces en la mayor parte de las ciudades crecen en forma anárquica, por distintos intereses, a veces porque los terrenos bajos son baratos y no se paga impuestos, o los servicios son muy baratos. Entonces la gente crece hacia esos terrenos bajos, después se van consolidando, y cuando queremos acordar, tenemos instalada una villa o tenemos instalada una ciudad, o nos pasa como pasó en el 2017, creo que fue en Santa Ana, cerquita de Corrientes, que se hicieron la proliferación de barrios, operaciones inmobiliarias, claro, de barrios privados, claro, clubes de campo. En presencia de las autoridades estaban vendiendo terrenos que no podían vender. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron las casas, los barrios privados, y en lagunas secas. Y claro, había necesidad de sacar el agua.
Entonces hicieron canalizaciones, por ahí bien hechas, por ahí en forma apresurada y generando más desbordes o más problemas en el escurrimiento. Entonces, todo eso es una constante que se viene Eso dando. sí podemos prevenir. Eso se puede, se debiera prevenir. Pensando en Santana, pensando en Laguna Brava, Claro. también, ¿no? Que una proliferación importante de emprendimientos inmobiliarios, ahí al laditos de la laguna. Es más, un emprendimiento inmobiliario en un barrio ahí canalizó parte de la laguna. Sí. Que se frenó, pero ya bueno, ya un canal se hizo. Digo, esas cosas sí. Claro. Como Estado y como sociedad también, en eso sí podemos prevenir. Claro, y también aprender a vivir con las variables de esos lugares, ¿no es cierto? Si yo tengo tengo un terreno que lo compré y me doy cuenta que es bajo, y bueno, tendré que hacer parte de mi casa nuevamente sobre pilotes para no tener zozobra con el problema de las inundaciones o los anegamientos, ¿no es cierto? En el Amazonas, en las orillas de la zona inundable, la gente construye sobre pilotes, son lo que se llaman viviendas palafito o viviendas palafíticas, y están acostumbrados a eso. No, nosotros queremos hacer hermosas mansiones en el suelo, en Paso de la Patria, Santa Ana, varios pisos, todo. Laguna Brava. No, entonces eso sí, es planificación, eso sí, ordenamiento territorial. Si claro, bien sí, contener 300, 400 milímetros de agua de lluvia en 2 horas es imposible, No. pero teniendo ese tipo de prevención, de no construir barrio, emprendimientos inmobiliarios de ese tipo en lugares bajos o al borde de una laguna o de un arroyo, eso sí. En eso sí podemos trabajar. En eso podemos trabajar y debemos trabajar, Liliana. ¿Por qué? Porque si no, terminamos pagando las catástrofes entre todos, y yo no tengo la culpa de lo que ocurre en una catástrofe que pudo ser evitada. Me refiero al caso de Santa Ana o el caso de los barrios periféricos que los dejan instalarse en cualquier parte. No, tiene que haber una línea de ribera, tiene que haber zonas con restricciones y con determinadas condiciones de construcción. No, uno ve que en las ciudades la gente hace lo que quiere y eso es lo que está mal. En eso sí debemos trabajar entonces. Claro. ¿No? Frenar estos tipos de fenómenos meteorológicos no podemos hacer contra la naturaleza. Y tampoco saber que va a caer determinada cantidad de agua en cuánto tiempo y en dónde va a estar focalizado. Y tener también la gestión familiar o la gestión individual que decíamos al comienzo, o sea, saber cuáles son mis necesidades. Bueno, esas necesidades las tengo que mantener de alguna manera, tengo que tener reservas. Los animales tienen reservas, entonces las plantas tienen reservas, nosotros no tenemos reservas, no acostumbramos a tener reservas en general. Bueno, a veces no se puede por cuestiones económicas, la situación económica general y demás. Bueno, debiéramos de alguna manera cosas elementales como un medicamento, poder tener por lo menos un blister, ¿no? Que nos alcance para aguantar unos días en caso que tengamos que salir corriendo porque el agua avance, cuando nos damos cuenta, ya cuando supera la rodilla, ¿no es cierto? No esperar que nos llegue a la cintura, bueno, y ahí salir corriendo y tener lo mínimo indispensable a mano. Esto que, al igual que usted también nos decía, la doctora Banger, un bolsito, una mochilita con lo mínimo indispensable, sobre todo aquellas personas que necesitan tomar un medicamento de manera diaria, también tener un blister aparte allí disponible por si hay que salir corriendo con lo puesto.
eso también debemos generar ese hábito de tener en algún lugar de la casa ya Sí. preparado, ¿no? Sí, sí. Bueno, JJ, es un placer haberlo tenido. Para Aquí, mí es siempre unos lindo, minutitos en estudio. conversar con usted y escucharla, porque me gusta mucho la tarea que usted realiza. Es muy, muy digna y siempre comprometida, de manera que es una satisfacción escucharla todas las noches. Muchas gracias por sus palabras, Juan José Neif. El doctor Juan José Neif, doctor en biología, acompañándonos este bloque aquí en Dialogando. Una cortina musical, lo despedimos al maestro y ya regresamos con más Dialogando.